acerca de que el pueblo de Dios debe estar esperanzado y seguro en el Señor. Amén. Y hoy quiero hablar nuevamente de la esperanza que debe tener el creyente en Dios. Y he colocado el tema de esta noche: Dios cuida de su pueblo. Amén. 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 Dios cuida de su pueblo. Y vamos a tomar Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 3. Y vamos a leer los primeros, capítulo 3, los primeros 9 versículos, del 1 al 9. Leamos juntos, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Amén. He dicho que hoy quiero hablar de un tema: Dios cuida de su pueblo. La condición del pueblo que estamos leyendo, o de este pasaje en la historia, nos muestra un pueblo que estaba 430 años en opresión, en esclavitud, que estaba siendo subyugado por los egipcios a tareas forzosas y sin tener ninguna rentabilidad. No había pago, no había salario por el esfuerzo. Y en esa opresión tan crítica, ellos todos los días sufrían por esa condición de vida a la que estaban siendo sometidos. Y hay algunas características acá que podemos tomar para nosotros. Y es que, como pueblo de Dios, no importa la situación o condición que se viva, Dios siempre cuida de su pueblo. Amén. Amén. Dios cuida de su pueblo. Ese pueblo que estaba esclavo, repito, estaba como esclavo. Pero aún así Dios cuida de su pueblo. Y vemos cómo Dios determina levantar a un libertador. Que usted conoce cómo nació, usted conoce cómo fue criado Moisés, amenazado por el imperio egipcio que podía morir. Desde niño hubo un decreto de matar a todos los niños, mas sin embargo Dios preservó a Moisés, ya que su mamá, con su astucia, con su forma sabia, hizo una arquilla, lo coloca en el mar y espera a ver quién lo toma para salvarlo del decreto que había. Y la palabra dice que la hija del faraón fue la que lo encontró y le pareció bonito Moisés, un niño hermoso que estaba
río abajo. Entonces la mamá de Moisés se ofrece a cuidar. Yo cuido a ese niño. Y logran meterse en el palacio los dos, la mamá y Moisés. Ya después que crece, Moisés ve cómo oprimen al pueblo de sus conciudadanos, y él sabía que eran sus conciudadanos, y comienza a sufrir por eso. Y un día ve que un egipcio estaba maltratando a los israelitas, y él se levanta y mata al egipcio, y por ende tiene que huir del lugar, tiene que irse al desierto. Allí pasa 40 años sin nada, sin medio en el bolsillo, sin fortuna, después de haber estado en el palacio del faraón, y estaba dedicado, como acabamos de leer en el verso 1, capítulo 3, verso 1. ¿Qué hacía Moisés en el desierto? ¿Qué dice la palabra? Estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Hermano, ni siquiera tenía ovejas Moisés. Moisés estaba cuidando ovejas que no eran de él. Y también estaba en una condición similar a la del pueblo. No estaba bajo los egipcios, pero sí estaba bajo su suegro. Le trabajaba al suegro y estaba ocupado allí, ganándose la papa, ganándose el alimento. Y estaba ocupado el hombre. Y resulta que su suegro era un sacerdote, pero no era un sacerdote de Dios, era sacerdote de Madián. ¿Y qué pasa con él? Moisés está ocupado con sus ovejas, dice que las llevó a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. A ver, ¿qué estaba haciendo Moisés? Apacentando las ovejas. ¿Cuál era el camino por el que él estaba transitando? Un desierto. Y estaba buscando pasto para las ovejas. Pero en la búsqueda del pasto llegó a un lugar que se llama el monte de Dios. Y cuando llega al monte de Dios, por supuesto, si es el monte de Dios, tiene que encontrarse con el Dios del monte. Amén. Amén. ¿Y qué pasa? En el monte de Dios, él no iba a buscar a Dios. Él iba buscando pasto. Amén. Amén. Él iba buscando pasto. Pero ¿qué dice el verso 2? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Note, hay un milagro que ocurre allí. Porque las zarzas normalmente, ¿qué pasa si le prende fuego a una zarza? Se quema. ¿Cuánto tiempo tarda para quemarse? Eso es inmediato, ¿verdad? Mas sin embargo ocurre un milagro. Una zarza que normalmente o naturalmente se quema de inmediato, ahora arde y no se quema. Comienza el primer milagro. Diga conmigo, cuando yo voy al monte de Dios, inician los milagros. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. ¿Qué ocurre? Algo que no era normal, que no era natural, comienza a gestarse. Porque es que cuando vamos al monte de Dios, al encuentro con Dios, los milagros comienzan a ocurrir. Amén. Amén. Y dice que Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Y hay una curiosidad que surge en la vida de Moisés, ¿cierto? ¿Cuál es la curiosidad? Él no está viendo el milagro, tiene una curiosidad. ¿Cuál es? Léala. ¿Cuál es la curiosidad? ¿Por qué arde y no se consume? Eso está raro. Eso no es normal. Eso se está saliendo de lo natural. Hay algo raro en ese monte. ¿Y sabe qué era lo raro? Que era el monte de Dios. Amén. Amén. Y siempre en el monte de Dios ocurrirán cosas raras para lo natural, pero cosas extraordinarias, porque es Dios el que las hace. Entonces, ¿qué ocurre? Dice que Moisés, de curioso, se va atraído por lo que está viendo. Y esa era la intención de Dios, atraer a Moisés.
Amén. Amén. Dígale al que está al lado suyo, la intención de Dios es atraernos hacia Él. Entonces, si lo creo o no lo creo. Sabe que los desiertos, sabe que las dificultades que las personas normalmente pasamos tienen la intención de atraernos a Él. Amén. De que vayamos a ver las cosas sobrenaturales, las cosas extraordinarias. Y logra el Señor, note esto, Moisés se va de curioso, pero Dios está logrando su objetivo, atraerlo. Amén. Miren dos cosas diferentes. ¿Cuál es la intención de Moisés? Mirar a ver por qué no se quiere. Pero ¿cuál es la intención de Dios? Atraernos. Se está dando. Se están dando las cosas. Dígale que está al lado suyo. Esta noche se están dando las cosas. A pesar del frío, a pesar de la lluvia, Dios nos atrajo. Y si Dios nos atrajo, es porque va a provocar un milagro a favor de nosotros en esta noche. Amén. Dios va a provocar algo extraordinario. ¿Y saben qué es otra cosa interesante que yo veo aquí? Dice que él fue a ver, pero ¿qué pasa en el verso 4? Moisés es curioso y va. Pero ¿qué pasa en el 4? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Hermano, dígale al que está al lado suyo, la curiosidad mató al gato. La curiosidad mató al gato. El curioso de Moisés se va, pero Dios lo atrapa y le dice: Moisés, Moisés, te estoy viendo. Pero hay una indicación. ¿Qué dice el siguiente versículo? Perdón, Moisés, ¿qué respondió? Heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa. ¿Sabe qué le está diciendo? Cuando tú entres al monte de Dios, no entres de cualquier manera. Amén. Amén. No entre de cualquier manera. Cuando usted venga a la casa de Dios, no venga de cualquier manera. Al cine entramos de cualquier manera, al estadio entramos de cualquier manera, a los restaurantes entramos de cualquier manera, pero a este lugar no entramos de cualquier manera. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque venimos al encuentro del Señor. Amén. ¿Qué dice el verso 6? Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Usted se imagina ese encuentro tan tremendo allí, cara a cara con Dios? Pero ¿qué pasa? Mira, aquí sigue algo interesante, que es donde me quiero concentrar en esta noche. Aquí estoy solo haciendo la introducción de llevarlos a lo que ocurre y al tema de esta noche. ¿Cuál es el tema? Dios cuida de su pueblo. ¿Qué dice el verso 7? Y dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Hermano, nosotros los cristianos debemos tener claro y estar firme y con esperanza que Dios nos cuida. Amén. Hay gente que no conoce a Dios, mas sin embargo tiene esperanza. Cuanto más nosotros, que tenemos en qué tener esperanza, una esperanza firme. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Primera palabra de esperanza. Voy a